Hay una idea que flota en el aire, casi como un susurro en la noche. Y es bastante provocadora. Sugiere que el mundo que conocemos, nuestro mundo moderno, podría no ser del todo nuestro, que sus cimientos tecnológicos, quizá, se construyeron sobre los restos de algo que no era de aquí, algo que se estrelló en el desierto de Nuevo México allá por 1947. Y en el epicentro de esta historia nos encontramos con una figura clave, el coronel Philip J. Corso, un oficial de inteligencia del ejército. En 1997 publicó un libro, El día después de Roswell, que soltó una auténtica bomba. En él, hacía una serie de afirmaciones increíbles, conectando directamente los restos de ese famoso accidente con los mayores avances tecnológicos del siglo XX. Bien, vamos a meternos de lleno en esto. La tesis principal de Corso era esta. Él, como jefe de la División de Tecnología Extranjera en el Pentágono, tenía un trabajo muy particular. Su misión, según cuenta, era sembrar, filtrar en secreto los fragmentos del accidente de Roswell a distintas empresas de la industria estadounidense. El objetivo, que los analizaran, que los desentrañaran mediante ingeniería inversa. El alcance de lo que afirmaba es sencillamente asombroso. Corso no hablaba de una o dos ideas, no. Detalló toda una lista de tecnologías que cambiaron el mundo y que, según él, no surgieron del ingenio humano, sino que fueron regalos, piezas de un puzzle extraídas directamente de aquellos restos. A ver, si nos paramos a mirar esta lista, es que estamos hablando de una historia completamente alternativa del siglo XX, una en la que avances como los circuitos integrados no nacen en un laboratorio, sino de unas obleas de silicio grabadas e encontradas en el desierto, o donde la fibra óptica no se inventa, se copia de unas fibras extrañísimas que emitían luz. Es un relato en el que casi cada gran salto tecnológico tiene un único y extraordinario punto de partida. Y la narrativa es muy potente, claro. Apela a esa idea de encontrar un atajo cósmico, una explicación sencilla para cosas increíblemente complejas. Pero antes de darla por buena, tenemos que hacer algo fundamental, contrastarla con la historia documentada, con el rastro de papel que dejaron los verdaderos pioneros. Y justo aquí nos llega una pregunta del buzón global. A ver, nos escribe Silas, desde un porche lluvioso en Juneau, y pregunta algo muy interesante. Si el secreto para ser invisible al radar era la piel lisa de la nave, ¿por qué el primer caza stealth parecía un amasijo de ángulos raros? Es una pregunta excelente, porque nos lleva directos al corazón de una de las afirmaciones más importantes de Corso, y nos obliga a poner frente a frente la historia del regalo alienígena y la realidad de los documentos. Pues resulta que el verdadero origen de la tecnología furtiva no lo vamos a encontrar en el desierto de Nuevo México. No, lo encontramos en un artículo científico casi olvidado, del otro lado del telón de acero. Y aquí tenemos al héroe inesperado de esta historia. No un visitante de otro mundo, sino un matemático soviético. Un hombre llamado Piotr Ufimtsev, cuyo trabajo teórico, considerado inútil por su propio gobierno, tenía la clave matemática para ser invisible al radar. Y esto, lo que nos muestra, de una forma brillante, es el proceso lento, paso a paso, de la invención humana. Un viaje de 15 años. 15 años desde una teoría matemática abstracta en un papel hasta un prototipo surcando el cielo. No fue un salto instantáneo a partir de un modelo perfecto, fue un camino largo. Y hay una anécdota increíble de una de las pruebas. El operador del radar no podía ver el modelo, el llamado diamante sin esperanza. Era completamente invisible, hasta que un pájaro se posó encima. Y entonces apareció un punto en la pantalla. El pájaro creaba más eco de radar que el propio prototipo. Esto nos habla de la realidad experimental, del desorden, no de un plano perfecto. Esto subraya esa naturaleza de ensayo y error del proyecto. No fue una ingeniería inversa limpia, fue una cadena de problemas dificilísimos que hubo que ir resolviendo uno a uno, hasta el punto de que se dieron cuenta de que el poste donde montaban el modelo tenía una firma de radar mayor que el avión. Tuvieron que gastarse $500,000 solo en diseñar un poste nuevo que también fuera furtivo. Entonces, el punto clave aquí es que la historia de la tecnología furtiva no es única. Si nos ponemos a investigar la historia documentada de las otras tecnologías que supuestamente fueron sembradas, nos encontramos con un patrón muy parecido, un patrón de ingenio puramente humano. Tomemos el caso de la fibra óptica. La historia de los conductos de luz alienígenas simplemente ignora un siglo entero de esfuerzo humano perfectamente documentado. Desde demostraciones de física básica en el siglo XIX hasta la solución de problemas complejísimos de ciencia de materiales ya en el XX. Y es vital ponerles nombre y apellidos a estos logros, figuras como Narinder Kapani, a quienes la narrativa alienígena simplemente borra de la historia. Son personas que merecen todo el crédito por su trabajo fundamental y pionero.
Y el patrón no para. El circuito integrado fue la culminación de décadas de investigación, no un chip encontrado en el suelo. El Kevlar, un maravilloso accidente. Stephanie Kuelek buscaba un material para neumáticos y se encontró con unas fibras más resistentes que el acero. Cada historia es profundamente humana, con sus giros, sus casualidades y su sudor. Al final, todo se reduce a esto, a dos relatos opuestos. Por un lado, una historia sencilla, muy atractiva, de un regalo caído de las estrellas. Y por otro, una historia más compleja, más desordenada, sí, pero, en última instancia, mucho más profunda. La historia de la persistencia y la brillantez humanas. Y esa es la pregunta que nos queda al final, una que nos obliga a reflexionar sobre qué es la verdadera innovación. ¿Qué historia nos parece más increíble? ¿La de heredar nuestros mayores logros? ¿O la de haberlos forjado por nosotros mismos, a través de la lucha, del fracaso y de esos inesperados y maravillosos momentos de genialidad?